El secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., ha comparecido en los últimos días ante 7 comités del Congreso. Respondió tanto a las preguntas como a las críticas de decenas de legisladores. Hoy les traemos lo más importante de todas estas sesiones. Entremos en materia. Los recortes presupuestarios son necesarios. La Casa Blanca propuso recortar los presupuestos de varias agencias. El HHS, que dirige Kennedy, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se rebajará un 12,5%. El secretario de Salud reconoció que todos esos recortes iban a ser dolorosos y que, por supuesto, nadie quiere hacerlos. Sin embargo, aseguró que los recortes eran necesarios para que no creciera más la deuda nacional. Si bien los demócratas criticaron la propuesta de los recortes, algunos republicanos, como la senadora Cindy Hyde Smith de Mississippi, dijeron que la apoyaban. Gracias por realizar los recortes necesarios en aquellos casos en los que coincidimos en que son absolutamente necesarios. Recordarán los despidos masivos de 2025 que redujeron la plantilla del HHS de unos 82.000 empleados a unos 62.000. Ahora, según dice, han vuelto a subir a 72.000 y la agencia incluso planea contratar a unas 12.000 personas más. Dijo que los despidos no ocasionaron ningún problema y que estaban justificados. ¿Cómo lo justificó Kennedy? Mencionando las altas tasas de enfermedades crónicas que sufren los estadounidenses, más altas que cualquier otro país, y la prevalencia de alimentos tan poco saludables en su dieta, y aseveró esto. Su trabajo era protegernos, y no lo hicieron. Fracasaron en su cometido. Si esto hubiera ocurrido en el sector privado, los habrían despedido a todos. Hicimos lo que teníamos que hacer para cambiar la cultura en estas agencias. Congresistas como el representante Steny Hoyer, un demócrata de Maryland, dijeron en cambio que no estaban de acuerdo con los despidos. En esencia, la mayoría creemos que fueron despedidos para alcanzar una cifra menor. ¿Se recortará Medicaid? El Congreso aprobó hace algún tiempo la ley One Big Beautiful Bill. Luego lo firmó el presidente Donald Trump en 2025. La ley incluía el endurecimiento de los requisitos para optar a Medicaid. Medicaid proporciona seguro médico a más de 80 millones de personas de bajos ingresos en Estados Unidos a día de hoy. La representante Rosa DeLauro, una demócrata de Connecticut, dio la voz de alarma sobre la ley en las audiencias. Los republicanos van a recortar Medicaid en $1 billón durante la próxima década. Hubo otros demócratas que también criticaron los recortes. Sin embargo, Kennedy respondió que, por el contrario, el gasto en Medicaid seguirá aumentando en los próximos años y prometió que nadie iba a recortar Medicaid. Incluso hizo referencia a uno de los últimos informes de la Oficina de Presupuestos del Congreso. El documento concluía que el gobierno gastó 668.000 millones de dólares en Medicaid en 2025 y que gastará más cada año hasta llegar a 2036. Ese año, 2036, el gasto ascenderá a 981.000 millones de dólares. Aprueba a la nueva nominada a directora de los CDC. El 16 de abril, Trump nominó a la doctora Erika Schwartz, ex subdirectora general de Sanidad y jefa médica de la Guardia Costera. La nominó para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC. Schwartz ha recibido elogios de algunos de los que critican habitualmente a Kennedy, pero también la oposición de algunos de sus aliados. A estos no les gustó cómo impuso los mandatos de vacunación en el ejército. Schwartz decía en un vídeo que luego eliminó lo siguiente. Cuando era médica militar, mi trabajo se centraba en la preparación. Se trataba de salud pública, prevención, vacunas, detección temprana. Si lo hacemos bien, cambiamos vidas antes de que la enfermedad siquiera comience. Kennedy trató de dejar claro que seguiría adelante con la nominación de Schwartz. Incluso le dijo al representante Raúl Ruiz, un demócrata de California, que fueron ellos mismos los que le enviaron su candidatura a la Casa Blanca. También dijo que había hablado con Schwartz en varias ocasiones y había verificado su postura sobre las vacunas. Ruiz, sin embargo, insistió en que la postura de Schwartz
contradice, cito, la peligrosa cruzada antivacunas del propio Kennedy. Cierro cita. Y mencionó cómo destituyeron a Susan Monárez, la única directora de los CDC confirmada por el Senado durante el segundo mandato de Trump. Un mes antes, según dijo, discutió con Kennedy sobre las recomendaciones del panel asesor de vacunas de los CDC, un panel que Kennedy decidió reemplazar por completo. Después de aquello, Kennedy no parecía dispuesto a implementar las directrices sobre vacunas que emitiera la nueva nominada. Pero ahora Kennedy asegura que el próximo director de los CDC, sea quien sea, tendrá él mismo la facultad de tomar decisiones independientemente de los nombramientos políticos. No menciona las vacunas, pero se opone. En sus discursos preparados, Kennedy no abordaba el tema de las vacunas, un tema sobre el que hablaba con frecuencia antes de asumir el cargo, y en 2025, tras convertirse en secretario de Salud, lo siguió haciendo. Y Mark Vesey se lo señaló. Me intriga saber por qué un escéptico tan declarado de las vacunas ha guardado silencio de repente sobre estos temas. Vesey le preguntó si algún funcionario de la Casa Blanca le había dado instrucciones, si alguien le sugirió que dejara de hablar sobre las vacunas antes de las elecciones de mitad de mandato, que están a la vuelta de la esquina. Kennedy respondió que no, pero tuvo que responder preguntas sobre las vacunas de varios congresistas en varias audiencias. Algunos le atribuyeron a sus comentarios sobre las vacunas y las nuevas recomendaciones de su comité, de su panel, una disminución en las tasas de vacunación en los brotes de sarampión, y lanzaron acusaciones en su contra. El secretario Kennedy está creando caos y confusión en la política sanitaria de nuestra nación. Kennedy, por su parte, achacó la desconfianza en las vacunas a las acciones del gobierno durante la pandemia de la COVID-19 y puntualizó que los brotes de sarampión se habían producido en comunidades que, en gran medida, decidieron no vacunarse mucho antes de que él asumiera el cargo. Y añadió esto. Los niveles de vacunación disminuyeron durante la pandemia de COVID-19, porque la gente dejó de confiar en el gobierno estadounidense. Estoy aquí para restablecer esa confianza. Y señaló que bajo su dirección, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el HHS, ha invertido alrededor de $1.000 millones en investigación para el desarrollo de nuevas vacunas contra el cáncer y la gripe. Resulta contradictorio mirar mi historial y decir que estoy en contra de las vacunas. Lo que estoy es a favor de la ciencia. Kennedy también aconsejó que los niños se pusieran la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubeola, la vacuna triple vírica. Dijo considerarla segura y eficaz. El representante Andy Harris, un republicano de Maryland y médico de profesión, defendió la postura de Kennedy y señaló que la exdirectora de los CDC, Rochelle Walensky, le había comentado que las autoridades recomendaban que se pusiera la vacuna contra la COVID a todos los niños. Harris también sugirió que fue la condición para que entrara a formar parte del programa federal de vacunación gratuita. Y agregó esto. Por razones no científicas, dijeron que todos los niños sanos deberían ponérsela. Esa no es responsabilidad de Kennedy. Destaca los esfuerzos contra el fraude. Los funcionarios federales de salud han puesto en el punto de mira a Medicare y Medicaid. Se han convertido en uno de los focos de la administración Trump para reducir el fraude. Por ejemplo, se sospecha que cobraron solo al Medicare más de $5.500 millones en pagos fraudulentos. Kennedy confirmó que las autoridades han descubierto mucho fraude en Medicaid, como por ejemplo que hay 1 millón de inmigrantes indocumentados en el programa, 1 millón, y más de 3,5 millones de personas que recibían Medicaid en 2 estados diferentes, o que recibían Medicaid y un seguro federal bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible al mismo tiempo. Según Kennedy, el presupuesto del próximo año no contempla fondos para combatir el fraude en los seguros de salud. Y lo han hecho así por una razón, porque la norma final de integridad y asequibilidad del mercado eliminó los planes de prima cero. Y es en estos planes de prima cero donde se concentraban las estafas. Sin embargo, el senador Bill Cassidy, un republicano de Luisiana, dijo
que el fraude relacionado con la Ley de Cuidados de Salud Asequible, la Obamacare, no ha cesado. Dijo que pese a mantener conversaciones sobre el asunto, desde hace mucho tiempo no se le da importancia y tampoco se destinan los fondos necesarios para combatirlo. Kennedy respondió que la nueva norma espera que deje sin oportunidades a los estafadores. Los planes para reestructurar el grupo de trabajo. Según Kennedy, entre las tareas pendientes figura la reorganización de un grupo de trabajo que no se ha reunido en más de un año. Según dijo un grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos, el panel independiente ha sido un órgano, cito, negligente y apático durante 20 años. Cierro cita. Sus funciones habrían sido decidir qué servicios médicos preventivos deben cubrir las aseguradoras en virtud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la Obamacare. El senador John Barrasso, el republicano de Wyoming, le salió al paso a Kennedy. Le preguntó en calidad de médico que había seguido las recomendaciones del grupo de trabajo durante años por qué le parecía tan negligente. Kennedy declinó dar ejemplos, pero dijo que el trabajo del panel se rige por metodologías muy limitadas y que ahora iban a tratar de mejorarlas. Kennedy reemplazará a aquellos cuyo mandato ya ha expirado, a todos esos miembros, y los nuevos tendrán una misión, dijo, muy clara, y que se dará su justa representación a algunas especialidades que habían perdido protagonismo y que ahora, aunque no se reunían desde marzo de 2025, comenzarán a tener reuniones más frecuentes. Mientras tanto, la reestructuración de Kennedy del panel asesor de vacunas de los CDC que mencionamos hace un momento sigue en suspenso. Un juez federal concluyó en marzo que el secretario de Salud no había seguido el procedimiento adecuado para nombrar a los nuevos. Kennedy se defendió diciendo, en las audiencias, que la Casa Blanca incluso había aprobado tanto la destitución de los miembros de ese panel como la posterior selección de los nuevos panelistas. Se niega a proporcionar acuerdos de precios completos. La administración Trump ha llegado a acuerdos con más de una docena de compañías farmacéuticas para reducir los precios de los medicamentos. Pero estos acuerdos aún no se han hecho públicos, ni se han presentado al Congreso siquiera. Varios senadores, como el senador Jeff Merkley, el demócrata de Oregón, expresaron su deseo de revisarlos. Negociamos los precios de los medicamentos bajo el principio de nación más favorecida, con 16 de las mayores compañías farmacéuticas, para que los estadounidenses ya no paguen más que las demás personas en países ricos por los mismos medicamentos. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, también sintió curiosidad. Si estos acuerdos con las grandes farmacéuticas son tan beneficiosos para los estadounidenses, entonces deberíamos poder ver qué promesas se han hecho. Kennedy replicó que esos acuerdos contienen información confidencial y secretos comerciales, y que no se revelaban por una sencilla razón: la disposición de la Ley de Reducción de la Inflación que aprobó el propio Congreso y firmó el entonces presidente Joe Biden. Y hasta aquí nuestro informe de hoy. ¿Usted qué opina de todo? Bueno, déjenmelo en los comentarios, por favor. Si le gustó, por favor, no olvide también darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.